Presupuesto de la Nación, que fue autorizado en el Parlamento Nacional. Bueno, un formalismo finalmente que se cumple básicamente en el Parlamento Nacional, llevar la propuesta de presupuesto y bueno, hacer el debate, luego autorizarlo. Pero básicamente es casi una reconducción de presupuesto. Cuando vemos lo que ocurrió o los montos que están establecidos, no hay mayores cambios. Pero los montos son significativamente mayores en bolívares, eso es absolutamente lógico, pero cuando tú dolarizas el presupuesto te das cuenta que los montos son similares a los del año 2025 y cada una de las partidas se reflejan igual. El presupuesto aprobado terminó siendo, que fue la cifra, por cierto, que se presentó el 15 de octubre, 5 billones de bolívares, que el día que se presentó, el 15 de octubre, equivalían a unos 25.000 millones de dólares, que el día que la vicepresidenta lo defendió en la Asamblea Nacional equivalía a 19.915 millones de dólares, pero que al día de hoy, a una tasa de cambio de 265 bolívares por dólar, equivale ya a 18.850 millones de dólares. El presupuesto está devaluándose todos los días a un ritmo interdiario que se aproxima a los 105 millones de dólares. Cosas que llaman la atención respecto al presupuesto y que, bueno, quienes hemos seguido esto a lo largo de los años, siempre nos vamos a preguntar, es las premisas bajo las cuales se establece este monto. Estos 5 billones efectivamente son cifras muy similares a las del año anterior. Cuando las vemos realmente en dólares, se habla de una depreciación importante en materia, en cuanto se calcula en dólares respecto a lo que, bueno, efectivamente es la situación que al día de ayer era 17.95% menos que el 2024. Sí. O bueno, que fue el ejercicio para 2025, efectivamente. Ahora, cuando estamos hablando de para el 2026, se habla de algunas premisas importantes, 1.200.000 barriles. Ese no es efectivamente el promedio que tiene de producción en el año la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Recién vemos el último reporte de la OPEP que habla de 1.140.000 en promedio del mes. Eso no quiere decir que es el promedio del año. Bueno, hace pocas horas se publicó el último reporte de la OPEP. Las proyecciones que inicialmente se habían hecho era precisamente de 1.200.000 barriles diarios para el año 2026, pero ahí entramos en el terreno de la incertidumbre. Hay una serie de hechos que se están dando en el escenario internacional que pueden provocar dificultades para alcanzar la meta, fundamentalmente por el tema de la comercialización y la colocación de ese crudo. Así que estamos en un terreno donde el escenario internacional tiene mucho impacto sobre lo que podrían ser las cifras definitivas. La situación es particularmente compleja. Yo incluso cuando intervine en la segunda parte de la discusión, que es la correspondiente a la ley paraguas, a la ley de endeudamiento, hice el planteamiento de que convenía que la población supiera que ese presupuesto y la ley de endeudamiento tenía una gran debilidad, que era el efecto de las sanciones económicas extranjeras. Por ejemplo, con la ley de endeudamiento, ¿qué multilateral nos va a prestar? El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, no va a financiar ningún proyecto. No pueden, además. Yo mismo he conversado con oficiales de estos gente y me lo han dicho claramente. Mientras haya sanciones, no se puede. No podemos apelar a los derechos especiales de giros que están en el Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién va a comprar títulos valores que emita la República en un momento donde ya se acumulan cerca de 5 años en default? De tal manera que la situación es complicada y la palabra que pudiera marcar el presupuesto y la ley de endeudamiento es incertidumbre. Efectivamente, y cuando hablamos del tema de producción, no es que no se pueda producir petróleo, es que efectivamente si no se puede comercializar, tienes los abastecimientos o toda la parte de almacenamiento full, eso te impide seguir produciendo. Y al no producir, bueno, hay una cantidad de cosas que se van dañando dentro del sistema, básicamente operativo, de los diferentes refinadores y procesos dentro de la industria. 2 o 3 años Venezuela se vio obligada a pagar, en palabras de la vicepresidenta de la República, en un informe de la Asamblea Nacional, cerca del 40% del valor del crudo para, uno, poder colocarlo y dos, para poder monetizar los pagos que se hacían. Es decir, un barril de petróleo que en ese momento estaba en 68, 70 dólares, terminaba ingresando a la República apenas el 60%. Esa es otra de las grandes dificultades. Y al final fue, como ella misma lo dijo en su momento, la razón de muchas de las cosas que ocurrieron y por el cual hay casos de corrupción abiertos. Sí, porque también cuando la opacidad se presta para tanto lo que es la colocación y la comercialización y el cobro
de la factura petrolera, entonces se presentan esos casos que sumaron miles y miles de millones de dólares en los años anteriores. Ahora, ¿qué es lo que convendría? Que se sepa que el ejercicio presupuestario del 2026 estará marcado por el efecto que tienen las sanciones, que lo tienen sobre la actividad petrolera, lo tienen sobre la actividad gasífera, lo tienen sobre la actividad importadora, que también genera un ingreso importante por materia de tributo, y lo tiene en las dificultades para obtener financiamiento para proyectos específicos. Además, es que veíamos el día de ayer casos como el del tanquero que fue retenido por Estados Unidos, lo veíamos, fue el comunicado de la Cancillería, hablaba de la incautación de esto, o del robo, básicamente, según algún punto de señalaron. Un acto de piratería. Sí, porque al final, bueno, puede estar sancionado el buque, pero ¿qué pasa con ese crudo que le corresponde o le pertenecía, en este caso a Venezuela? ¿Quién se lo lleva? Bueno, son casi 2 millones de barriles. Yo escuché y vi una declaración del presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca cuando una reportera le preguntó precisamente, ¿y ese petróleo qué van a hacer con él? Y dijo palabras más, palabras menos, pueden buscarlo. Dijo algo así como, bueno, supongo que nos quedaremos con él. Estamos hablando de 1.200.000 barriles. 1.800.000. Sí, es uno de los tanqueros de mayor capacidad, porque Venezuela había estado comercializando petróleo utilizando tanqueros de 500.000, 750.000, 1 millón de barriles, pero un tanquero con una gran capacidad, pero es un acto de piratería internacional que no tiene otra calificación. Sí, al final las sanciones terminan prestándose para este tipo de cosas. Se presentan dificultades de toda naturaleza, las empresas aseguradoras seguramente incrementarán hasta el límite las primas, o no aseguran, y naturalmente tú no puedes mover un tanquero sin seguro. Eso aplica incluso para las operaciones aéreas, en muchos casos también. Mira, no se ha dicho públicamente, pero yo he conversado con amigos que son propietarios de aerolíneas y me han dicho que uno de los impactos más negativos con las actuales restricciones es que las empresas aseguradoras están negándose a prestarle cobertura a vuelos que están en la ruta restringida. Entonces, otra vez, ¿quién levanta un avión con pasajeros sin seguro? Además que es muy complicado porque además está en riesgo, la aeronave y la vida de las personas que van